Hola, muy buenos días. Qué gusto saludarles a todos. Gracias a Dios porque estamos aquí reunidos, estamos juntos, estamos iniciando una semana más en este mes de diciembre. Rapidísimo se nos fue todo el año y todos estos meses en los que no pudimos estar viéndonos, pero ya gracias a Dios desde hace prácticamente 2 meses nos estamos ya reuniendo de manera presencial en la iglesia bíblica Torre Fuerte, los días domingo a las 11 y a la 1:30. No se lo pierda. Gracias a Dios porque podemos ver transmisiones en línea, porque podemos ver los servicios. De hecho, el servicio de las 11 de la mañana lo transmitimos a través de nuestro canal de YouTube. Y gracias a Dios por la tecnología para aquellas personas que por ciertas situaciones no pueden estar presentes, ya sea por condiciones físicas o por condiciones de salud, no pueden estar presentes con nosotros. Gracias a Dios por las transmisiones en línea, pero estar en vivo es otra cosa. Estar ahí en el servicio es otra cosa, aunque no nos podemos abrazar, pero el ver a una persona, aunque no lo alcanzas a distinguir muy bien porque tiene su cubreboca, pero es una bendición totalmente diferente cuando nosotros podemos estar y convivir unos con otros. Entonces, hermanos, las personas que tengan la oportunidad de hacerlo, de estar presencialmente, pues no dejen de hacerlo, no deje pasar la oportunidad, será una enorme bendición para todos. Qué gusto saludarles. Déjenme saludar a las personas que nos están escribiendo y gracias a Dios por todas las personas que están aquí, que nos escriben. Miriam Arellano, igualmente bendecida semana para usted. María Sara González, buenos días, pastor, bendiciones, gracias a Dios por su misericordia. Sí, en verdad que Dios es bueno. Este fin de semana la misericordia de Dios se ha mostrado de manera impresionante y Dios me ha permitido recordar, como dice hermana Sara, no es que lo olvidemos, ¿verdad? Pero Dios nos recuerda, mi misericordia es lo que te ha sostenido, solo mi misericordia es lo que ha estado presente en tu vida y que te ha permitido estar en donde estás y gloria a Dios por su misericordia. Así es. Josefina Caravantes, buenos días y bendecidos días. Gracias igualmente para usted, Josefina. Qué gusto saludarle. Gracias a Dios porque podemos saludarnos por este medio. Xochitl Maldonado, gracias a Dios estamos aquí con bien. Bendiciones, hermano, para que sea una buena semana para todos. Igualmente para usted, qué gusto saludarle. En verdad, me da mucho gusto. Eufemia, buenos días. Hola, ¿cómo está, doña Eufe? Qué gusto saludarle. Le mando un abrazo a usted y a sus hijos. Raquel, buenos días, amigo. Hola, amiga, ¿cómo estás? Un saludo para ti, un saludo para tu mami, para todos en casa. Me da mucho gusto saludarte y fue muy, muy bendecido para todos el ver que ya cantaste este domingo. Gracias a Dios por los dones que Él te ha dado y que tú los has puesto al servicio del Señor. Un saludo, Raquel. Concepción, gracias a Dios por tantas bendiciones recibidas. Saludos y bendiciones desde Orizaba, Veracruz. Ay, hermana, igualmente bendiciones para usted hasta allá, hasta Orizaba. Rosy Goitia, buenos días. Igualmente bendiciones para usted. Maribel Galván, desde San Diego. Ay, gracias también a usted. Que Dios le bendiga. Una bendición hasta allá. Cuquita Villarreal, buenos días. Ginny Vallejo, buenos días. Hola, ¿cómo está, hermana? Qué gusto saludarle. Me da mucho gusto saludarle. Angélica Fabiola, buenos días y bendecida semana. Andrés León, buenos días, pastor. Qué grato fue ver el culto de ayer más lleno. Dios le bendiga. Sí, gracias a Dios, gracias que lo menciona Andrés. Tiene usted toda la razón. De hecho, eh, nosotros por protocolo tenemos la oportunidad de tener servicios al 30% de capacidad. No lo estamos teniendo al 30%, estamos siendo muy cuidadosos y lo estábamos haciendo al 20% aproximadamente, 20-22%. El día de ayer en el primer servicio incluso tuvimos que poner más sillas sin llegar al límite que nos establece la autoridad, que es el 30%, no lo llegamos, pero estuvieron llenos los dos servicios. Así es, tiene toda la razón Andrés. Gracias, qué bueno, gracias a Dios, es hermoso ver eso. Alejandra Hernández, buenos días. Igualmente bendiciones para usted, Alejandra. Luz María Rocha, buenos días. Rosa María Vera, bendiciones. Jacqueline, buenos días a todos. Qué bendición. Irma Argüelles, buenos días. Igualmente para usted. Isabel Espinosa, buenos días, que Dios le bendiga. Vicky Rugerio, buenos días. Obed
Amigo, qué gusto saludarte y verte junto con tu familia. Marta Gómez, buenos días. Gracias por su bendición. Ángeles Conde, Georgina Martínez, buenos días a toda la comunidad. El Señor nos conceda una excelente semana. Igualmente, buenos días para usted, hermana, y sí, que Dios nos dé una buena semana. Laura Espinosa, buenos días. Ener Orozco, gracias por compartir. Igualmente, gracias a usted por estar aquí en Ener. Francis Vargas, bendecidos días de Monterrey. Ay, qué gusto saludarle, hermana. Un abrazo hasta Monterrey. Ruti Castro, buenos días. Buenos días a todos. En esta semana, el día de ayer, perdón, el día de ayer empezamos un tema nuevo en el devocional. Le pusimos una pausa, no decimos eliminar, solamente le pusimos una pausa al devocional, a la parte del libro devocional que estamos estudiando, porque a partir del día de ayer queremos empezar a hablar acerca de ciertos temas alusivos o referentes a este tema de Navidad. Entonces, el día de ayer el pastor René Zapata nos habló acerca de Isaías capítulo 9, que es una profecía acerca de el nacimiento de Jesús, la venida del Mesías. Y entonces, a partir del día de ayer, cada día vamos a estar hablando de ciertos temas específicos del nacimiento de Jesús y de este evento hermosísimo. El día de hoy yo quiero compartir con ustedes acerca del nacimiento de Jesús, Gálatas capítulo 4. ¿Cómo Gálatas 4? Vamos a hablar acerca del nacimiento de Jesús y vamos a estudiar Gálatas. Sí, Gálatas capítulo 4 nos habla precisamente de las circunstancias que rodearon el nacimiento de Jesús. Y es de lo que quiero hablarle el día de hoy, de las circunstancias y de las circunstancias que se dieron en medio o a través de las cuales se dio el nacimiento de Jesucristo, y esto nos enseña Gálatas capítulo 4. Vamos a leer Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice lo siguiente: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¡Wow! ¡Qué hermoso versículo! Dice, Dios, en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Esto nos da tres enseñanzas muy importantes que quiero compartir con usted. Número uno, el cumplimiento de los tiempos. ¿Por qué Jesucristo nació en esa época? ¿No hubiese sido mejor que naciera en esta época en donde hay internet, en donde hay YouTube? ¿Se imagina usted que alguien hubiese grabado las enseñanzas del Señor Jesucristo y las subiera a la nube y las pudiéramos ver en vivo en YouTube? ¿No sería mejor? ¿No sería más fácil la predicación del Evangelio? A lo mejor no en esta época, pero por lo menos en la época de la imprenta, cuando ya existía este invento en el cual se podían reproducir más fácilmente los libros. Hubiese sido mejor. ¿Por qué nacer en esa época? Porque dice Gálatas capítulo 4, porque era el momento del cumplimiento del tiempo establecido por Dios. Dios fue el que estableció el tiempo del nacimiento de Jesucristo. Jesucristo nació en el tiempo que Dios había establecido. La primera vez que se menciona... la primera vez que se predica el Evangelio, Hechos capítulo 2, la segunda vez que se predica el Evangelio, Hechos capítulo 3, en estos dos eventos, en Hechos capítulo 2 y en Hechos capítulo 3, en los dos eventos hay una característica muy interesante de las dos primeras ocasiones en las que se predica el Evangelio. Y esta característica interesante es que que la predicación del Evangelio tenía el mismo contenido. ¿Cuál es ese contenido? La responsabilidad humana y la soberanía de Dios. No voy a entrar en este detalle porque ya lo he compartido en otros devocionales, pero hablando de la soberanía humana, dice Hechos capítulo 2 del versículo 23, que Dios, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, Jesucristo fue llevado a la cruz. Jesucristo murió por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Lo mismo sucedió en su nacimiento. Y en Hechos capítulo 3 dice que Dios, habiendo cumplido lo que antes había hablado por medio de sus profetas, lo que antes había anunciado,
lo trajo a cumplimiento en Jesucristo. En Hechos capítulo 3 nos está diciendo claramente, Dios ya había determinado el nacimiento de Jesucristo. ¿Desde cuándo lo había determinado? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Y cuándo lo había anunciado? ¿Cuándo fue la primera vez que se anunció el nacimiento de Jesucristo? Génesis capítulo 3, versículo 15. En Génesis 3:15, cuando Dios está dando sentencia en contra de la serpiente, le habla acerca de la mujer y dice que la simiente de la mujer, es decir, permítame parafrasear, un hijo nacido de mujer, te golpeará en la cabeza y tú le golpearás en el calcañar. Un hijo nacido de mujer. Y lo que leímos en Gálatas capítulo 4, versículo 4 es, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer. ¿Se da cuenta cómo en Gálatas 4 está haciendo énfasis en el cumplimiento de la profecía de Génesis 3? Génesis 3, Dios dice, un varón, la simiente de la mujer, un hijo nacido de la mujer, te derrotará. Y Gálatas 4 dice, Dios envió a Jesucristo, nacido de la mujer. Ese era un cumplimiento. Ahora, nos damos cuenta que Eva no lo comprendió y Adán no lo comprendieron. Dice la Biblia en Génesis capítulo 4 que cuando Adán y Eva tuvieron a su primer hijo, Caín, le pusieron de nombre Caín. ¿Qué significa Caín? ¿Alguien recuerda qué significa Caín? Aunque me conteste, no le voy a escuchar, ¿verdad? Pero Caín significa lo he adquirido. He adquirido el varón. Cuando Dios le dijo a la serpiente, la mujer va a tener un hijo y este hijo te va a herir, te va a golpear en la cabeza, te va a derrotar con un golpe en la cabeza. Lo escuchó Adán y Eva, lo escucharon. Y cuando nace Caín, Eva dice, lo he adquirido. He adquirido el varón que Dios dijo que iba a derrotar a la serpiente. Pero Dios dijo, no, no es él. No es él. Pero ¿cómo no? Obviamente en su propia naturaleza, Adán y Eva querían ver el cumplimiento de la promesa de Dios. Ellos pensaron que era en este tiempo, pero la respuesta de Dios es no, no es así. Falta mucho todavía. Y en el nacimiento de Jesucristo se cumplió la promesa de Génesis capítulo 3. Un hombre nacido de mujer. Y más adelante, en el año 33 después de Cristo, se cumple totalmente la profecía cuando Satanás es derrotado por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Qué hermoso. Qué hermoso. Ahora, no quiero entrar en detalle porque ya nos vamos a extender demasiado, pero ¿por qué Jesucristo nacer en esta época? Dice la palabra en Lucas capítulo 2, hablando acerca del nacimiento de Jesucristo, que cuando Jesús nació, el César, el emperador de Roma, era César Augusto. ¿Sabe usted qué fue lo que sucedió? Este es el periodo en el que gobernó César Augusto, que aproximadamente fue del año 27 antes de Cristo al año 15 después de Cristo. Este es el periodo en el que gobernó César Augusto. Por aquí nació Jesús, dentro de este periodo. ¿Sabe usted qué sucedió antes de César Augusto y después de César Augusto? Este periodo, aunque César Augusto solamente gobernó 20, 30, casi 40 años, César Augusto gobernó aproximadamente 40 años, pero el periodo de César Augusto se calcula, se le llama que es un periodo de más de 100 años, un periodo de aproximadamente 100 a 120 años. ¿Por qué se le dice que es de 100 a 120 años el periodo de César Augusto? ¿Qué sucedió antes de César Augusto y después de César Augusto? Guerras. Guerras por todos lados. Guerras. Grecia había conquistado Siria, Roma conquista Grecia y había guerras por todos lados. Llega César Augusto, gobierna, aunque gobernó 40 años, el periodo de César Augusto se maneja en un periodo de 100 a 120 años, ahorita le explico por qué, pero después de estos 120 años, ¿sabe usted qué fue lo que sucedió? Guerras, otra vez, guerras por todos lados.
¿Por qué el periodo de César Augusto se dice que fue de 100 a 120 años si él gobernó solamente 40 años? Porque a este periodo de gobierno de César Augusto se le llama el periodo de la paz romana. ¿Por qué se le llama el periodo de la paz romana? Porque César Augusto, con todas las legislaciones y con todas las reformas que hizo, implementó en Roma y todo el imperio romano una paz. ¿Por qué fue importante? Porque en este periodo de paz, a pesar de que Palestina, Jerusalén, como muchas otras regiones, prácticamente casi toda la región de Europa y gran parte de la región de Asia estaban bajo el mando del imperio romano, pero el imperio romano estableció un imperio basado en la paz en la época de César Augusto, por eso se le llama el periodo de la paz romana. ¿Esto qué significó? Que era posible que tú, aunque vivías bajo las órdenes del imperio romano, podías trasladarte. Esto facilitó el ministerio de Jesucristo y esto facilitó la implantación y expansión de la iglesia. ¿Qué hubiese sucedido si Pablo, el ministerio de Pablo, se hubiera dado en medio de la guerra? Difícilmente hubiera viajado. Difícilmente hubiera podido ir a todos los lugares que fue implantando iglesias y dando a conocer el Evangelio. ¿Qué hubiese sucedido si Jesucristo hubiese nacido en otro periodo en el cual hubiese habido guerras? Cuando Roma estaba conquistando Palestina. Seguramente hubiese estado Jesucristo en una época en la que no había libertad religiosa, no había libertad de predicar. Una característica de la paz romana de 100 a 120 años que estableció César Augusto fue la libertad de creencia. Yo te voy a gobernar políticamente en cuestión de impuestos, en cuestión civil, pero en cuestión religiosa y espiritual tú te vas a autogobernar. Y cada región gobernada por Roma tenía libertad de autogobernarse y autorregirse en su vida religiosa. Por eso Jesús pudo ministrar y por eso se pudo dar cumplimiento a que la autoridad religiosa y espiritual de Palestina, de Jerusalén, es decir, los fariseos y los sacerdotes, fuesen los que participaran en la muerte de Jesucristo, porque se estaba cumpliendo una profecía. Algunos podremos decir, wow, oye, pues gracias a César Augusto. No, gracias al Padre, porque utilizó a un emperador romano, a César Augusto, para establecer la estructura y establecer las condiciones necesarias para que el ministerio de Jesucristo se diese y para que la implantación e inicio y expansión de la iglesia se pudiese dar. Eso es control de los tiempos. Eso es cumplimiento de los tiempos. Eso es lo que dice Gálatas capítulo 4. Dios estaba cumpliendo los tiempos con una exactitud impresionante. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Así que, hermano, Dios tiene el cumplimiento de los tiempos de lo que tú y yo estamos viviendo. Dios en su cronograma tiene los tiempos establecidos de lo que está sucediendo y de lo que estamos viviendo tú y yo. Dios tiene control de esos tiempos. Confiemos en la soberanía y la sabiduría de Dios. Vamos a hacer una oración y después quiero terminar de saludar a las personas que nos están escribiendo, pero vamos a hacer una oración confiando en la soberanía de Dios. Padre, te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Y Señor, como dice tu palabra en Gálatas 4, confiamos en que tú tienes el control del cumplimiento de los tiempos. Si lo hiciste, Señor, con el nacimiento del Señor Jesucristo, si lo hiciste con su muerte, si lo hiciste con reyes y gobernantes, también tengo la certeza que lo haces conmigo, Padre. Porque tú te preocupas por mí y tú quieres lo mejor para mí y para mi familia, Señor. Y lo mejor no significa necesariamente lo mejor que yo creo que es para mí, sino lo mejor en tu voluntad, Padre. Cumple los tiempos, Señor. Hay cosas que yo quisiera que sucedieran ahorita, pero tú tienes control de los tiempos. Hay cosas que quisiéramos que sucedieran ya.
o que quisiéramos que no hubiesen sucedido. Pero tú tienes el control de los tiempos. Nada se ha salido de tu control. Ayúdanos a vivir en ese control, Padre, y a entender tu voluntad y alinearnos a ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios porque Él tiene control de todas las cosas. Déjenme terminar de saludar a las personas que nos están escribiendo. Nani del Toro, abrazo y bendiciones. Ay, hermana Nani, gracias igualmente para usted. Qué gusto saludarle. Un abrazo para usted y su familia. En verdad, muchísimas gracias. Le mandamos un abrazo. Delia, bendiciones a todos. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Ayer los vi de lejos. Saludé a tu señor esposo, pero qué gusto saludarles. Silvia Medrano, bendiciones. Pastores de Torrefuerte, amén, gracias. Marian Brit, saludos, Dios les bendiga. Gracias, igualmente para usted. Silvia Álvarez, buenos días, igualmente. Rosy Calderón, feliz semana para todos, así es, gracias. Mercedes Rodríguez, bendecida semana para todos, amén. Alejandra Villa, saludos, pastor, amén. Dios es perfecto, nada sale de su poder, nada, ni siquiera el mayor imperio conocido, que fue Roma, mayor al imperio de Nabucodonosor, mayor, bueno, Daniel dice que Nabucodonosor tuvo el mayor imperio, porque los demás no se acercaron a él. Ni siquiera el imperio de Nabucodonosor, ni siquiera el imperio de Babilonia, ni siquiera el imperio de Siria, ni siquiera el imperio de Grecia, ni siquiera el imperio de Roma se salieron del control de Dios. Pero estos imperios invadieron Jerusalén, pero estaban en el control de Dios. Así es, Alejandra, tiene usted toda la razón. Un saludo para usted y para su familia. Francis Vargas, los tiempos de Dios son perfectos. Así es, los imperfectos somos nosotros, o los que no los entendemos somos nosotros, pero los tiempos de Dios son perfectos. Buenos días, pastor, siempre te guarde y te bendiga siempre. Muchas gracias, igualmente para usted, Susana, qué gusto saludarles. Amigo Eliseo, te mando un abrazo, qué gusto verte, saludarte, eres una bendición para todos en Torre y gracias a Dios por lo que el Padre te ha dado, los talentos que te ha dado y que has puesto al servicio de la iglesia. Un abrazo, mi queridísimo amigo Cheo. Y Trisha Alvavera, saludos. Hola Martita, ¿cómo estás? Te gusta saludarte, te mando un abrazo. Muchas gracias a todos. No se pierdan los devocionales. Recuerden que ya de lunes a domingo son a las 9 de la mañana y vamos a estar hablando de este tema del nacimiento de Jesucristo. Hoy hablamos de los tiempos, del cumplimiento de los tiempos. El día de ayer hablamos de Isaías capítulo 9. ¿Sabe usted de qué vamos a hablar mañana? ¿Quiere que le diga de qué vamos a hablar mañana? Vea el devocional a las 9 de la mañana. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por conectarse. Un abrazo a todos. Les amamos, les queremos, les extrañamos. Si usted ya tiene la posibilidad de asistir presencialmente a Torre, no deje de hacerlo. Es una gran bendición estar en familia. Bendiciones, hermanos. Que Dios les bendiga. Un abrazo para todos.